Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedenta. En tus mandamientos he adquirido riquezas, al seguir tu ley siento tu presencia, pues a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén, en mi camino pues lumbrera, es a mi ser tus palabras, mi guía y mi sostén, en mi camino. Siervo soy, sigo tus preceptos, avívame, dame entendimiento, enséñame a guardar tus palabras, así siempre tú mi delicia serás, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén, en mi camino pues lumbrera, es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén, en mi camino. Muy buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Para mí nuevamente es una bendición y un privilegio del Señor estar con ustedes para poder estudiar juntos la palabra del Señor. Creo que sigue siendo maravilloso cada día que nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a Él a través de su palabra. Y digo esto porque cuando vamos a la Biblia y la estudiamos, nos estamos acercando al Señor, nos estamos acercando a lo que el Señor dejó para que nosotros pudiéramos hacer su voluntad en esta tierra. Vamos a orar para pedirle a Dios que sea propicio a cada uno y que podamos estudiar juntos esta palabra y que podamos tener la edificación que Él espera que tenga en nuestras vidas. Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias este día maravilloso, Señor, porque tú nos permites llegar a tu palabra, Señor, escudriñarla, estudiar en ella aquellos pasajes, Señor, que tú has dejado,
para que sean edificación de nuestra vida, Padre. Sabemos, oh Dios, que esa palabra llegará a cada uno de nuestros corazones, Señor. Y como dice ella misma, Padre, hará la obra para la cual tú le envías sin retornar vacía, Señor, sino haber hecho esa obra maravillosa que tú deseas que esa palabra haga en cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre bendito de Cristo Jesús, y desde ya pedimos que tu Espíritu Santo empiece a abrir nuestros corazones y a expresar lo que tú quieres que oigamos de tu palabra, Señor. En el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias. Amén. Hermanos, vamos a estudiar 2 temas, pero el día de hoy vamos a tocar solamente uno que está muy relacionado al otro, y está muy relacionado a la oportunidad que tuvimos anteriormente cuando estudiamos las diferentes etapas de la vida cristiana. En el momento que nosotros recibimos a Jesucristo, fuimos hechos hijos de Dios. Y ese es uno de los temas que vamos a estudiar. Y es el que vamos a estudiar el día de hoy. Y luego vamos a estudiar siervos de Dios. Si se recuerdan, y por eso les decía, si tenía otra oportunidad de poder estar con ustedes, les íbamos a hacer algunas preguntas para recordar los temas pasados y poder refrescar en nuestra memoria y en nuestro corazón aquella palabra que el Señor tuvo la oportunidad de darnos. Si se recuerdan, tuvimos un tema analizando las diferentes etapas de la vida cristiana. Y esas etapas inician con nuestra conversión, con aquella decisión que tomamos de haber decidido por Cristo y no haberle rechazado. En ese momento muy particular venimos a ser hijos de Dios. Y luego, en las diferentes etapas de nuestra vida cristiana, hay una etapa en la que nosotros debemos de servir al Señor, ser siervos del Señor. Entonces hay 2 temas que queremos compartir con ustedes. Esperamos que uno vaya esta mañana y el otro pueda seguir en la siguiente oportunidad que nos vamos a reunir para poder escuchar su palabra y poder compartir con todos lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. El día de hoy es hijos de Dios. Y esto es algo tan importante porque pareciera ser que después de que nos convertimos al Señor, no le ponemos importancia a esto que es fundamental. Porque la obra que el Señor hizo en nosotros no es una obra que nosotros podamos dejar ahí, por un lado, cosas tan importantes como el que en ese momento hayamos sido hechos hijos de Dios. Quisiera que fuéramos a Mateo capítulo 3 y verso 38. Ahí hay una parábola, pero solo vamos a leer el verso 38. En el verso 38 dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del mal. Hay un campo en donde hay los hijos de Dios, los hijos del reino y los hijos del mal. Aquí nosotros debemos de ponernos a pensar quiénes somos. Definitivamente aquellos que recibimos al Señor somos los hijos del reino, los hijos de Dios. ¿Por qué escogimos este pasaje para iniciar? Porque este puede despertar en cada uno de nosotros esa imaginación, ese deseo de entender qué significa ser hijo del reino, qué significa ser hijo de Dios. Porque ahí, a la par nuestra, dentro de ese campo, pueden haber hijos del malo, como lo son la mayoría de los que están afuera. Y esa diferencia tiene que tener algo de importante para nosotros. ¿Qué significa que seamos hijos de Dios? Yo quisiera que empezáramos entendiendo qué es un hijo, porque a veces como que se nos olvida.
En el momento que ya tenemos la oportunidad de ser padre, creemos que ya no somos hijos. Y a veces hasta algunos se olvidan de sus padres naturales, de sus padres físicos. Y no nos debemos de olvidar de ellos, sino debemos de honrarlos, debemos de bendecirlos, debemos de cuidarlos. Pero algo mucho más importante aún es que no nos debemos de olvidar que somos hijos de Dios. Entonces, debiéramos de entender claramente lo que significa ser hijo. Porque es probable que con el tiempo hayamos perdido ese concepto en nuestra vida, y ahora que es fundamental, después de haber conocido al Señor, no debiéramos de habernos quedado en la etapa en la que no fuimos capaces de entender lo que significa ser un hijo de Dios. Entonces, a veces es importantísimo ir a entender los conceptos en lo que significan las palabras que comúnmente decimos, pero no profundizamos en ellas. ¿Qué es hijo? ¿Qué dice un diccionario común? Porque al final Dios inspiró su palabra y los escritores que fueron inspirados utilizaron las palabras que comúnmente se utilizaban en ese momento y que traducidas ahora a nuestro idioma son las que nosotros utilizamos comúnmente. Y se menciona la palabra hijo. Y más, mucho más importante, hijo de Dios. Entonces, ¿qué es hijo? El diccionario dice: un hijo o una hija es el descendente directo de una persona. Los hijos pueden ser biológicos o frutos de la adopción. Si hay más de un hijo en la misma familia, se denominan hermanos entre ellos. Esto es fundamental entenderlo. Hijo o hija, descendente directo de una persona. Hijos pueden ser biológicos o fruto de la adopción. Si hay más de un hijo en la misma familia, se denominan hermanos. ¿Por qué es fundamental esta definición? Nosotros no somos hijos biológicos del Señor, pero sí venimos como resultado de una adopción. Éramos criaturas de Dios y venimos a ser hijos, pero no como el resultado de un producto biológico en el que un padre y una madre o un hombre y una mujer se unen y como resultado de eso viene a haber un hijo biológico. No somos resultado de un proceso biológico, somos resultado de un proceso de adopción. ¿Cómo se da esa adopción de nosotros para ser hijos de Dios? Quisiera que fuéramos a Juan capítulo 1, verso 11 y 13. Del 11 al 13. Si ya lo tenemos, vamos a leerlo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este pasaje nos viene a aclarar que nosotros somos el resultado de un engendramiento directamente de Dios. ¿Y qué fue lo que produjo ese engendramiento? A los que recibimos y creímos en su nombre, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Cuando ese paso lo dimos, esa decisión la tomamos, recibimos y creímos en el nombre de Jesucristo. Ese fue un momento crucial para nuestra vida, porque eso vino a hacer que fuéramos engendrados por Dios. Ahora, ese engendramiento trajo como resultado ser hechos hijos de Dios. Y hasta este momento, lo que buscamos en este estudio es determinar esa relación que tenemos con Dios y a partir de qué momento la tenemos. Es desde el momento en que recibimos y creímos en su nombre
que Jesucristo es el Señor. En ese momento empieza a darse la relación con Dios como hijos de Dios. Si alguno tiene dudas de si es o no hijo de Dios, empiece a analizar detenidamente estos pasajes en la medida que vamos avanzando en nuestro estudio. En este estudio ya nos establece que fue Dios el que nos engendró. Entonces, si Él nos engendró, nos dio la voluntad de ser hechos hijos de Dios y por lo tanto le recibimos a Él en nuestro corazón. Ahora, ¿cómo fue que fuimos engendrados? ¿Cómo fue que Dios engendró su vida en nosotros? ¿Cómo fue que venimos a ser hijos de Dios? Quisiera que fuéramos a Gálatas capítulo 4, verso 4 al 7. La palabra del Señor dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora, agarremos este pasaje y analicémoslo detenidamente. Dios envió a su Hijo. Esa fue la mayor bendición que pudo haber para esta tierra y para cada uno de nosotros. Dios envió a su Hijo. ¿Para qué envió a su Hijo? Para que nosotros pudiéramos recibir la adopción de hijos. Para que pudiéramos ser hijos igual como Jesucristo es hijo. Si vamos al concepto que leímos y que analizamos, dice que hijo o hija son aquellos que son producto de un proceso biológico o de una adopción. Entonces, en el momento que fuimos adoptados, pasamos a ser parte de la familia de Dios. Y más aún, ese concepto va más allá y dice que los que son hijos, entre ellos son hermanos. Por lo tanto, venimos a ser hijos de Dios y hermanos de Jesucristo. Esa es toda la relación que Él hace, para que nosotros lleguemos a ser hijos suyos. ¿Cómo fuimos engendrados? Para recibir esa adopción de hijos, envió a nuestro corazón su Espíritu Santo. En el momento que su Espíritu entró en nuestro corazón, nosotros ya no somos más esclavos, sino hijos y también herederos, dice su palabra. Entonces ahí está el proceso de engendramiento y cómo nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Llegamos a ser hijos de Dios por adopción, partiendo del engendramiento que hizo de Dios en nosotros, poniendo a su Espíritu en nuestro corazón. Y ahora desde nuestro corazón clama: Abba, Padre. Le podemos decir Padre al Señor. Podemos acercarnos a Él y decirle papá. ¿Qué significa eso? Que tenemos una herencia en Él. Y esa herencia vino por la adopción que ahora somos parte de la familia del Señor. Entonces ya tenemos la primera parte analizada. Recapitulemos rápidamente para que esto nos sirva para llegar a la segunda etapa de este estudio. Nosotros no éramos hijos. La ley, a pesar de que no éramos israelitas, nos aplicaba a nosotros también. El Señor en su infinita gracia envió a Jesucristo, su Hijo. Él vino, pagó el precio, murió en la cruz del Calvario y nos trajo salvación y vida eterna. En algún momento de nuestra vida tomamos nuestra decisión y recibimos a Jesucristo, no le rechazamos.
en el momento que lo recibimos, venimos a ser adoptados por el Señor a través de un engendramiento que Él hizo en nuestra vida, colocando a su Espíritu Santo en nuestro corazón. Y eso nos vino a hacer hijos y también herederos suyos. Venimos a ser parte de la familia del Señor. Entonces, todo aquel que le ha recibido, todo aquel que ha recibido a Jesucristo es un hijo de Dios. Y eso lo deberíamos de tener bien claro. Porque a partir de ahí, a partir de que nos abrieron la puerta para entrar a la familia de Dios, tenemos ciertas cosas que cumplir. Y tenemos ciertos derechos que nos permite el ser hijos de Dios y hermanos de Jesucristo. Lo difícil es que con el tiempo nos vamos olvidando de esa condición. Y creo que es un momento importante para acordarnos de ella. Especialmente si estamos con la disposición de compartir el Evangelio. Porque el momento que nosotros nos acercamos a alguien y le hablamos de Dios, le hablamos de Jesucristo, le estamos hablando de que Él puede llegar a ser un hijo de Dios. Pero si nosotros no estamos plenamente convencidos de esa condición, ¿cómo le vamos a explicar que en el momento que Él recibe a Jesucristo, Dios coloca su Espíritu Santo en su corazón y que Él viene a ser engendrado por Dios y viene a ser un hijo de Dios y viene a ser un heredero de Dios? Si yo estoy plenamente convencido de eso, entonces puedo exponer su palabra de esa forma y llegar a aquellos que no le conocen y explicarles claramente qué es lo que sucede después de que ellos van a recibir a Jesucristo. A partir de ese momento, hay ciertas situaciones que transforman nuestra vida. Porque ser hijo de Dios, hermano de Jesucristo, parte de la familia de Dios, significa que trae ciertas responsabilidades de parte nuestra. Por eso es importante ponerle una atención lo más atentos posible, lo más concentrados, lo más enfocados posible a cada oportunidad que tenemos cuando en Cefea se predica su palabra. Durante varios domingos, el hermano Gustavo y la hermana Norma estuvieron estudiando junto con nosotros la familia, la función de los padres, el rol que tienen sus hijos, cómo debe interactuar la familia de acuerdo a los preceptos y las ordenanzas del Señor. Y lo veíamos desde la visión de padres cuando ellos exponían. Y muchos de nuestros hijos escucharon desde el punto de vista de hijos lo que ellos exponían. Pero aún es mucho más importante, y nos lo decían en esos mensajes, es aún mucho más importante cómo nosotros empezamos a trasladar a nuestros hijos el concepto de hijos que nosotros deseamos tener. Ahora vamos a ver el concepto principal. Como hijos de Dios, ¿qué debiéramos de hacer? Si ya nos dieron la explicación de cómo aplicarlo con nuestros hijos, ahora analicemos la parte que nos toca a nosotros como padre, pero también como hijos, y ahora como hijos de Dios. Quisiera que fuéramos a 1 de Juan capítulo 3, del verso 9 al 10. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto
se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Analicemos este pasaje. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ya vimos en la primera parte de este estudio que nacimos de Dios, que Dios engendró en nosotros su vida a través de su Espíritu, a través de la obra maravillosa de Jesucristo. Ahora somos nacidos de Dios y viene una responsabilidad muy grande: no practicar el pecado. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante ahí. Porque la simiente de Dios permanece en nosotros. Esa no se ha ido. Desde el día que recibimos a Jesucristo, esa simiente está ahí. Entonces, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de no practicar el pecado. Tenemos una ayuda muy fundamental, muy importante. Si no la hemos identificado, es el momento de identificarla. Tenemos al Espíritu de Dios en nuestro corazón. Y esa es la simiente de Dios. A través de esa simiente, nosotros tenemos la capacidad de no practicar el pecado. Ahora, quiero que pongan atención muy bien a esa frase: no practicar el pecado. ¿Qué significa esto? ¿Que no voy a pecar? No. Dice que si nosotros dijéramos que no pecamos, le haríamos a Dios mentiroso. Entonces, ¿qué significa no practicar el pecado? En el momento que nosotros hacemos algo recurrente, si a nosotros no nos empieza a causar un problema en nuestra vida, en nuestra conciencia, en nuestro corazón, cuando cometemos un pecado y lo continuamos haciendo, nos volvemos practicantes del pecado. Si eso no nos empieza a causar un problema en nuestra vida, algo no está bien en nosotros. Esa simiente está ahí y nosotros estamos despreciando el ser hijos de Dios. Porque hay voluntad en nosotros. Si la voluntad nuestra es recurrentemente estar pecando, practicando el pecado, lo que va a suceder es que estamos dejando por un lado ese maravilloso hecho de ser hijo de Dios. Entonces, un hijo de Dios se manifiesta a través de no practicar el pecado. Además se manifiesta porque hace la justicia de Dios. Ya vimos en algún momento que hacer la justicia de Dios es cumplir con su palabra. Y además hay algo mucho más práctico para ver: que no somos practicantes del pecado, que amamos a nuestros hermanos. Pero vamos a ver que detrás de eso hay algo mucho más fundamental. ¿Qué es lo que nos permite a nosotros demostrar que estamos siendo responsables como hijos de Dios? Realmente fue muy interesante, si se recuerdan. Si en su corazón, en su mente está la explicación de cada domingo. Nosotros queremos que nuestros hijos sean lo mejor que podamos tener. Se nos explicaba que está llena nuestra aljaba de flechas para que nosotros podamos lanzar esas flechas lo más lejos que se pueda. ¿Qué significa eso? Que nosotros queremos que lleguen lo mejor, lo más lejos en el Señor, porque sabemos que ahí tienen garantizada una vida dependiente plenamente de lo que el Señor tiene establecido en su palabra.
Si eso es lo que esperamos nosotros, eso es lo que espera Dios de nosotros. Dios espera que nosotros no practiquemos el pecado y que manifestemos lo que verdaderamente es ser hijos de Dios. Los hijos del malo practican el pecado y hacen la injusticia. Ahí está la diferencia. Un hijo de Dios no practica el pecado y hace la justicia de Dios. Un hijo del malo practica el pecado y hace la injusticia. Establecida esa diferencia, avancemos. Sigamos viendo qué debemos de hacer para manifestar en nosotros, para no quedarnos parados ahí, resbalando, sino avanzar en llegar a manifestar todo lo que es y lo que significa ser hijo de Dios. Quisiera detenerme un momento en cómo sabemos que amamos a nuestros hermanos y cómo sabemos que hacemos la justicia de Dios. Porque eso es lo que buscamos. Buscamos que el Señor vea en nosotros aquellos hijos amados. Entonces, ¿cómo sabemos que amamos a nuestros hermanos y cómo sabemos que hacemos la justicia de Él? Vayamos a 1 de Juan capítulo 5, verso 1 y 2. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, pareciera ser un poco enredado el pasaje, pero en realidad bien claro. Los que creemos en Jesús, hemos nacido de Dios. Y si amamos a Dios, que fue el quien nos engendró, amamos también al que ha sido engendrado por Él. Entonces, si Dios me engendró a mí y Dios engendró a uno de mis hermanos o a todos mis hermanos en Cristo, yo debo de ser capaz. Si amo a Dios, tengo que amar a aquel que también fue engendrado igual que a mí. Entonces, ¿cómo es que nos van a conocer que somos hijos de Dios? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Si le amamos a Él, es porque guardamos sus mandamientos. Si amamos a nuestros hermanos, es porque guardamos los mandamientos de Dios. ¿Y por qué eso va a ser una demostración del amor a nuestros hermanos? Porque si nosotros estudiamos detenidamente su palabra, en ella vamos a encontrar que cada cosa que hagamos, cumpliendo lo que ahí está establecido, se va a reflejar en el amor que nosotros les vamos a tener a ellos. Hay hermanos que son bendecidos materialmente y hay hermanos que son bendecidos espiritualmente. Y los dos tienen que dar. Y si eso, vamos al pasaje donde dice que nosotros demos, o el Señor nos ha dado para que nosotros abundemos en buenas obras, ¿qué vamos a compartir? Todo aquello que el Señor nos ha dado. A veces pensamos que no tenemos nada para poder dar. Y tal vez tenemos mucho más que aquellos que materialmente tienen para dar. El pasaje donde Pedro llega y dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, se hace una realidad con esto. Va y da y dio lo que el Señor le había dado.
Hay muchos que tienen muchísimo para dar y hasta aquí no han podido ver esa gran riqueza que el Señor les ha dado. Hay muchos que pueden estar orando permanentemente y no lo hacen, pensando que no tienen nada que dar, pero en su corazón está depositado toda esa bendición y se la están guardando para ellos. Y es el momento de darla. Hay muchos que tienen en su corazón toda aquella palabra para poderla compartir con aquellos que no conocen absolutamente nada del Señor. Y se van a llevar todo ese tesoro el día que partan con Cristo, si no lo comparten. Es el momento de todas esas riquezas que el Señor ha repartido, porque esa es parte de la herencia de Dios. Venimos a ser herederos de Dios. Venimos a tomar toda esa riqueza. Yo quisiera que no nos confundiéramos con los bienes materiales, porque al que le fue dado es para que abunde en buenas obras. Y no importa si es material o espiritual, se le fue dado para que lo comparta. Y creo que eso es fundamental en este entendimiento de ser hijos de Dios. Por eso, pensemos, ¿qué nos ha dado el Señor? ¿Qué parte de la herencia nos tocó? Cuando se reparte una herencia, hay casas, hay carros, hay terrenos, hay ropa, hay joyas en lo material. Pero en el reino de Dios, lo que hay son bendiciones espirituales, riquezas en gloria, que nosotros somos herederos de ellas. Una de las mayores riquezas es su palabra. Y cada uno de nosotros, de los que nos congregamos en el Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor, tiene una Biblia en su casa. Tiene la mayor riqueza que probablemente tienen dentro de todos los bienes que hay en su casa. Y cada uno de nosotros puede explorar en esa riqueza y compartirla. Compartirla con sus hermanos y compartirla con aquellos que han de ser salvos y deben de ser traídos a los pies de Jesucristo. También, como hijos de Dios, debemos de saber que tenemos un Padre que no se descuida de sus hijos, que está atento a cómo sus hijos se están desarrollando en esa vida cristiana, en esas etapas de la vida cristiana que estuvimos viendo. Es un padre que quiere saber que sus hijos están alimentados correctamente y nos ha permitido tener su palabra en cada una de nuestras casas, y esa palabra está ahí cada día. Si nosotros no nos la comemos, es porque no queremos. Muchas veces, mientras escuchábamos a hermana Norma y a hermano Gustavo, decíamos, sí, eso quisiéramos nosotros que nuestros hijos hicieran. Quisiéramos que cuando nosotros sirvamos en la mesa, se coman lo que nosotros le hemos puesto ahí, porque ha sido el fruto del trabajo que hemos hecho para que pueda haber alimento en casa, y es de lo que el Señor nos ha proveído a través de nuestro trabajo. Quisiéramos que nuestros hijos fueran hacia un lugar donde nosotros los veamos crecer, prosperar, ser bendecidos. Ahora pensemos, así como nos explicaban que como padres teníamos que actuar. Imagínense ustedes ahora, si no se lo han imaginado aún, el cuidado que Dios tiene sobre cada uno de sus hijos. Nosotros somos llamados hijos de Dios. Fuimos hechos hijos de Dios y es bien clara su palabra. Lo que está ahí
no lo escribieron porque a alguien se le ocurrió. Está escrito ahí porque a Dios se le ocurrió que ahí estuviera escrito. Somos herederos de Dios. Ahora, como herederos, como aquellos que estamos bajo el cuidado del Padre Celestial, Él tiene que asegurarse que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, que sigamos conforme a lo que Él tiene establecido en su palabra. Y quisiera que fuéramos a Hebreos capítulo 12 y del verso 4 al 8. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si el Señor se olvidara de nosotros, no le importaría qué rumbo nosotros tomemos, ni qué hagamos cada día de nuestra vida. Si nosotros estamos pendientes de que nuestro hijo haga la tarea de una escuela, que probablemente le va a servir en la vida, ahora pensemos, Dios, ¿qué piensa desde el momento que cada día nosotros damos un salto de nuestra cama y empezamos a vivir nuestro día a día? ¿Qué es lo que está pensando Él? Se está olvidando y dice, bueno, ya sabe Él lo que tiene que hacer, que haga lo que Él quiera. El Señor tiene el cuidado de saber si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Y de acuerdo a si está bien o está mal, de esa manera tenemos que asegurarnos que lo hagamos conforme a lo que Él pide. El pasaje aquí está relacionado a nuestra disposición de combatir contra la práctica del pecado. Si pecamos, Dios no va a dejar pasar por alto esa situación. Si somos hijos, vamos a ser disciplinados. Y si soportamos la disciplina, Dios nos va a tratar como hijos. ¿Qué significa? Que si yo acepto la disciplina del Señor, la soporto, después de haber contravenido sus mandamientos, Él me va a tratar como a hijo. Va a restaurarme de forma que yo pueda estar nuevamente con una comunicación abierta y directa con Él. Eso es lo que hace la disciplina de un Padre amoroso como nuestro Dios. Y démosle gracias a Él porque cada vez que Él ve alguna pequeña desviación, toma una acción sobre sus hijos. Y esa acción viene desde redarguirnos en nuestro corazón hasta hacernos pasar por la disciplina suya para que enderezcamos nuestros caminos. Dudas sobre si somos hijos de Dios a estas alturas. Hay muchos hermanos que a veces ese dardo del enemigo llega a su mente. Yo quisiera que fuéramos a Romanos capítulo 8 y verso 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si no, perdieron la atención cuando iniciamos este mensaje. En el momento que recibimos a Jesucristo, su Espíritu fue puesto en nuestro corazón. Y esa simiente ha estado ahí desde ese momento. Tenemos 35, 40, 50 años de ser creyentes. Alguno puede tener un mes, puede tener un día. Pero desde ese momento que recibió al Señor, tiene el Espíritu Santo en su corazón y la simiente de Dios en él. Ese Espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si tenemos dudas, es porque ahí adentro hay una comunicación que no se está dando. Y no se está dando, ¿por qué razón? Porque nuestro espíritu se ha dejado doblegar por nuestra carne. Y nuestra carne puede más y se olvida, hace olvidarse a nuestro espíritu que ahí adentro tenemos al Espíritu Santo. Y Él es el que nos puede recordar cada vez que tengamos alguna pequeña duda de ese maravilloso evento fundamental de que fuimos hechos hijos de Dios. Él nos va a decir, tú eres hijo de Dios. Él te guarda. Lo que te está pasando no es casualidad. Lo que te está pasando es que pasó esto, esto y esto, y tú te desviaste de los preceptos de Dios. Y como hijo, vas a ser corregido, o estás siendo corregido. Y como hijo, si soportáis la disciplina, vas a ser tratado como hijo. Vas a ser restaurado y vas a ser encaminado por la senda recta y angosta. Si tenemos dudas, algo está pasando. Y tenemos que empezar a darle más espacio al Espíritu para que se pueda comunicar con el Espíritu Santo y así poder tener esa relación continua con Dios. Ahora, como hijos, ¿cuál debe ser nuestro comportamiento? Porque en nuestra relación con Dios ya vimos que el Hijo de Dios no debe de practicar el pecado. Y con el amor con los hermanos, debemos cumplir la palabra del Señor para que esa palabra, ese cumplimiento de esa palabra sea nuestra relación con nuestros hermanos. Ahora vayamos a Filipenses capítulo 2 y verso 14 y 15. ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento como hijos de Dios? ¿Por qué hay un comportamiento? Si escuchamos detenidamente esas prédicas sobre la familia, sobre el comportamiento de los hijos, ahora, ¿cómo nos debemos comportar nosotros, todos los que somos hijos de Dios, padres, que somos padres físicos o hijos físicos? Ahora, como hijos de Dios, ¿cuál debe ser nuestro comportamiento? Si esperamos que nuestro hijo cuando entre a nuestra casa nos salude porque viene de la calle, o que cuando salga se despida de nosotros, o cuando se levanta de la mesa, dé gracias por lo que ha recibido como alimento, o veamos que nuestros hijos se comportan de una forma respetuosa y amable con los demás, ¿cómo Dios espera que nosotros nos comportemos? Si usted no había pensado en eso antes, nunca es tarde para saber qué comportamiento yo debo de tener y compararlo con el comportamiento que yo estoy llevando. Filipenses capítulo 2, verso 14 y 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos,
hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo quiere el Señor que seamos? Hijos sin murmuraciones, sin contiendas. ¿Qué es eso de estarse peleando a cada rato? Eso no es un comportamiento del Hijo de Dios. El comportamiento del Hijo de Dios es sin contiendas, irreprensibles y sencillos. Veámoslo así rápidamente. No nos llamó a estar haciendo murmuraciones de absolutamente nada. No nos llamó como hijos para que tengamos contiendas entre nosotros y menos en contiendas con los de afuera. Nos llamó para ser irreprensibles. Significa que no haya nada que nos puedan tachar. Tenemos que buscar en que aquellos hermanos que nos observan, aquellos hermanos con los que tenemos relación, aquella gente de afuera para la cual somos testimonios de que somos hijos de Dios, no tengan nada que señalarnos. Y sencillos, no nos llamó para ser orgullosos. Nosotros no vamos a ser orgullosos porque somos hijos de Dios. Vamos a ser sencillos porque somos hijos de Dios. ¿Y qué va a significar eso? Que eso nos va a permitir estar sin mancha para que podamos ser luminares de aquellos que no conocen a Cristo. En medio de una generación maligna y perversa. Debemos de estar claros que eso es lo que espera, ese es el comportamiento que espera Dios de nosotros. Ahora, la historia no termina ahí como hijos de Dios. ¿Qué hemos de ser? ¿A dónde va ese camino como hijos de Dios? Quisiera que fuéramos a 1 de Juan capítulo 3, verso 1 al 3. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, Jesucristo, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Por el amor de Dios, somos llamados hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. El que tiene esa esperanza de que se manifieste en Él lo que hemos de ser, purifíquese a sí mismo. Depende de nosotros. Muchas veces creemos que todo lo va a hacer Dios. Pero Dios ha dejado una parte para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos decisión. Tenemos libre albedrío. Significa que nosotros decidimos qué hacer. Cuando dice purifíquese a sí mismo, es una decisión nuestra. Si yo quiero ensuciarme, me ensucio. Si yo quiero limpiarme, me limpio. ¿Qué es lo que queremos hacer? Estas decisiones debieran de estar claras en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Hacer lo que dice la palabra o hacer lo que nosotros queremos hacer? ¿Y cuál va a ser el resultado? ¿Cuál va a ser lo que hemos de ser? Seremos semejantes a Cristo, porque le veremos a Él tal como Él es. Eso es lo que vamos a hacer. Si creímos que la historia terminaba con ser buenos hijos, todavía hay una historia que no se ha desarrollado. Y es lo que hemos de ser. Es lo que nos espera en la eternidad. Y lo que nos espera es ser semejantes a Jesucristo. Si eso no tiene valor para nosotros, no hay en la tierra que tenga ese valor. No lo vamos a encontrar.
Eso es lo más maravilloso que nosotros podemos llegar a hacer. Esa es la herencia de Dios, que si no la queremos tomar, se va a quedar ahí. Esa es decisión nuestra. Conclusiones. Y estas conclusiones son importantes porque el tema que viene, el tema que vamos a ver en la siguiente oportunidad, es siervos de Dios. Yo no solo soy hijo. Como hijo tengo todo lo que vimos esta mañana, y tal vez hay muchas, no tal vez, hay muchas cosas más como hijos que no logramos tocar esta mañana. Que si nosotros las tomáramos una por una y nos hiciéramos esos hijos que el Señor espera que seamos, tendríamos muchísima bendición en todas las etapas de nuestra vida cristiana, porque ahí arranca esa vida, siendo hijos de Dios. Tenemos 5 conclusiones. Somos hijos por el amor de Dios y recibimos la adopción por medio de Jesucristo. Por la obra maravillosa de Jesucristo, nosotros venimos a ser adoptados hijos de Dios. Los hijos de Dios no practicamos el pecado. ¿Por qué? Porque tenemos una simiente interna que nos permite no ser practicantes del pecado. Si lo hacemos, estamos despreciando a esa simiente que está en nosotros. Los hijos de Dios aman a sus hermanos y guardan la palabra de Dios. Una manifestación del amor de Dios en nosotros es guardar su palabra. Y esa va a ser manifestada hacia nuestros hermanos. Los hijos de Dios debemos de ser con un comportamiento esperado por Él, sin murmuraciones, sin contiendas, irreprensibles y sencillos. Ese es el comportamiento que el Señor espera de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios, por último, y los hijos de Dios tenemos la esperanza de ver a Jesucristo tal como Él es. Esto es algo maravilloso que yo estoy seguro que ninguno de nosotros se quiere perder. Para no perderse de eso, debemos de asegurarnos ser hijos de Dios, como Él quiere que seamos. Si no somos como Él quiere que seamos, Él nos va a ayudar a ser como Él quiere que seamos. Y lo mejor es no alcanzar la disciplina del Señor para hacer lo que Él quiere que seamos, sino estar siempre con una buena comunicación con Él, buscando hacer su voluntad, buscando agradarle en todo. Que puedan decir, como muchos padres pueden decir de sus hijos: me agrada lo que mi hijo ha sido en la vida. Y creo que Dios le va a agradar lo que nosotros hagamos en su vida. Cada uno de nosotros haga con su vida. Y que Él pueda decir que en nosotros Él, así como tuvo contentamiento con su Hijo Jesucristo, pueda tener contentamiento con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hagamos su voluntad. Vamos a orar esta mañana para que el Señor sea propicio a nuestra vida. Él ya nos hizo hijos de Dios en el momento en que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Y ahora queremos asegurarnos que venimos a Él y mantenemos nuestra comunión con Él como hijos, que somos capaces de cumplir lo que su palabra tiene establecido para cada uno de sus hijos, y que podamos llegar al final de nuestra vida cristiana aquí en la tierra sabiendo
que cuando Jesucristo se manifieste, le veremos tal como Él es. Porque llegamos ahí haciendo lo que Él nos pidió que hiciéramos, que guardáramos su palabra como hijos suyos. Esta mañana le damos gracias a Dios, porque junto con esa salvación y esa vida eterna nos vino a ser hijos, herederos y coherederos con Cristo. Y que pudimos recibir esa bendición. Ahora, Padre, te suplicamos que esa simiente que pusiste en nuestro corazón, en nuestro espíritu, venga a mantener viva ese conocimiento pleno de que somos hijos tuyos. Y que no surja en ningún momento de nuestra vida dudas de que somos hijos tuyos. Porque tu espíritu constantemente nos dice a nuestro espíritu que somos hijos tuyos. Gracias te damos en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que bendigas a cada uno de las familias, a cada uno de tus hijos que está escuchando esta plática, Señor, este estudio, este mensaje, y que este mensaje llegue a su corazón y haga la obra para la cual tú los envías. En el nombre bendito de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Estimados hermanos, muy buenos días. Después de haber escuchado la prédica con nuestro hermano Dino, tenemos algo especial. Lo hacemos de esta manera porque la pandemia hoy no nos permite reunirnos y estamos en esta mañana con los esposos Eric Gamboa y Claudia. El deseo de ellos es presentar a su bebé Felipe Esteban, que realmente el Señor les ha regalado. Ya tienen la parejita. Yo considero que definitivamente es bendición del Señor poder tener a nuestros hijos, y la bendición de Dios es que vengan sanos. Y vemos aquí al bebé, que realmente es un regalo del Señor. Esta mañana vamos a pedirle que usted ahí en casa, junto con la familia también, pidamos la dirección del Señor, porque vamos a pedirle a Él que nos dirija en oración. Pero antes vamos a leer la escritura que dice en Marcos, en el capítulo 10, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que le presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Considero que tener a nuestros hijos hoy en día es una bendición del Señor. Yo que soy padre de 3 hijos, damos las gracias a Dios, porque hoy ya son unos hombres y mujeres. Pero cuando están bebés es algo que viene a edificar y a llenar el hogar. El presentar a los niños no es algo religioso, sino que es algo donde nos compromete delante del Señor. El compromiso que tienen los padres es de guiar a este niño bajo la cobertura divina, guiarlo en relación a la palabra, guiarlo a que los principios que nosotros tenemos en la Escritura puedan ser parte de nuestra vida. La Escritura dice que cuando se les enseña a ser guiados en el camino del Señor, cuando ellos fueren grandes, no se apartarán. Y esa es la idea y el compromiso que tenemos con el papá, con Eric, y con la mamá Claudia, de que este niño, ellos sean responsables de poder dedicarlo al Señor, de poder dirigirlo, para que cuando él sea una persona ya adulta, pueda tener el temor del Señor y pueda ser dirigido por el Señor. Hoy en día eso es lo más importante que nosotros tenemos que hacer. No es algo religioso que hagamos, sino que es un compromiso con el Señor. De esa misma manera, entonces vamos a orar, y que el Señor sea el que derrame su bendición sobre esta familia como lo ha hecho, pero que este bebé, hoy que apenas lo vemos tan pequeñito,
pero que la vida del Señor es maravillosa. Estamos agradecidos con Él, así que vamos a orar. Soberano Señor que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana, en este día, Señor, donde podemos llegar con tantas alegrías delante de ti. Padre, nos alegramos también y nos regocijamos con esta pareja, Señor, a la cual tú le has dado ya su segundo bebé. Dios de los cielos, en esta mañana oramos para que Felipe sea guiado, Señor, en los caminos, para que el temor tuyo sea sobre él, pero la responsabilidad de los padres de guiarlos, darles gracia a ellos, sabiduría y entendimiento, para que ellos puedan caminar y dirigir a este niño en el temor tuyo. Dios de los cielos, muchas gracias por habernos dado ese privilegio de ser padres, pero por sobre todas las cosas, el privilegio de conocerte, de amarte y de servirte. Oramos para que este niño, Dios de los cielos, que hoy es presentado delante de ti, él tenga un desarrollo excelente, un desarrollo en el cual tú lo bendigas y derrames tu bendición sobre él. Que él sea un niño temeroso de ti, un niño que hoy es presentado y que tú lo dirijas en sus caminos. Padre, también oramos por esta niña, Señor, que tenemos aquí a la par, por Emma, que juntos con su hermanito puedan crecer y desarrollarse en el reino de los cielos. Muchas gracias, Señor, por esta pareja. Muchas gracias, Señor, por este matrimonio. Oramos para que ellos sean siempre sustentados por ti y que ellos, Dios de los cielos, siempre tengan el temor tuyo en su corazón. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos, y disfrute su domingo. Hoy es un día domingo también de ayuno, en el cual deseamos que usted pueda también ahí en casa poder orar, poder clamar al Señor y que sea un día de ayuno victorioso. El Señor les bendiga, hermanos. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.